grabar, pero si por alguna razón deja de grabar, te lo tengo que pedir que vos me habilites para grabar, porque ya después no voy a ser yo hospedador. Ahí yo te hago Bueno, hospedador, decime de entonces dónde. ahora vos podés compartir pantalla sin problemas. De lujo. Bien. Bueno, Mi nombre es Julián Bresser, soy el presidente del Consejo Profesional de Ciencias Naturales, igual todos los que están conectados ahora ya lo saben. Y bueno, esta fue la final de las 4 ciclos de charlas para la semana que catalogamos como del profesional ambiental. Y vamos a cerrar con Marcos Sena Ruiz, y vamos a hablar un poquito de lo que serían políticas públicas ambientales. Ojalá todos podamos meter una mano en alguna localidad o en alguna provincia al respecto, desde nuestro consejo, y bueno, y generar trabajo que nos hace falta en esta nueva normalidad. Así que nada más, te dejo. Ah, bueno, esto está todo englobado en los 33 años del Consejo, que se dieron el 24 de septiembre y nunca lo festejamos, no se festejaron, hace rato que no se festejaban de ninguna manera, y dije, bueno, algo vamos a tener que hacer, y acá estamos. Así que gracias, Marcos, gracias a los que están participando y a los que lo vean después, y nada, listo. bueno, genial. Agradecido por tener la oportunidad. Y bueno, creo que los que están supongo que van a estar presentes, si quieren prender las cámaras, yo no tengo ningún problema. Estaría bueno que nos veamos las caras, pero bueno, esa es decisión de cada uno, no hay inconveniente. Dentro de la participación, en mi caso no tengo ningún problema de que me interrumpan si quieren hacer alguna pregunta. Simplemente habilitan el micrófono y me lo avisen y no hay ningún drama para contestar todas las dudas que haya, ¿sí? Así que bueno, vamos a comenzar. Esta es una presentación un poco general. Vamos a hablar de algunos aspectos. Y a ver si me dan un segundito. Ahí tiene el Vamos a link. compartir pantalla. Para los que están, tiene el link nuevo de la segunda parte. A ese es el que tienen que Bien. tratar. Yo te lo tiro al WhatsApp, Marcos. Está por... Bien, sí, el WhatsApp, por favor. Así ya de ahí lo pesco. Buenísimo. Bueno, ahí vamos a compartir pantalla. Bueno, como mencionamos anteriormente, esto es una presentación orientada a lo que son políticas públicas ambientales. Lo habíamos considerado en relación a que, bueno, podían existir algunos profesionales que tenían la necesidad de ver algunas cuestiones más puntuales porque estaban ejerciendo dentro de los municipios, o de acuerdo a las personas que lo vayan a ver en el futuro, puedan tomar algunas cuestiones de estas y profundizarlas, ¿no? En cuanto al diseño de estas políticas, sobre todo las políticas públicas municipales que son de incidencia directa sobre población, más que por ahí una política pública en otro estamento gubernamental, como provincial o lo que fuera. Digamos, el municipio está en relación con los vecinos constantemente, entonces el impacto es directo, ¿no? Y ahí es donde tenemos que influenciar. Bueno, el objetivo del curso es diagnosticar principalmente lo que son las problemáticas ambientales dentro de los municipios, ¿sí? Sobre todo, que son de fácil detección, ¿sí? Y a veces de fácil resolución. Solo quizás ordenando los recursos podemos llegar a algún objetivo de solución, ¿no? Bueno, establecimiento de objetivos, estrategias médicas, metas e indicadores que podemos llegar a tener dentro de estas políticas. El desarrollo de la participación social, fundamental para todas estas cuestiones. Lo hemos visto en una cuestión que por ahí no es tan municipal, pero sí es un flagelo a nivel regional, como por ejemplo los incendios forestales. Es hora de que nos pongamos a trabajar todos juntos por esto, no aquellos que solo lo apagan al incendio, sino todas las personas que puedan llegar a tener algún tipo de colaboración, sobre todo productores rurales, concientización, etcétera. Las organizaciones de la sociedad es fundamental. Y todo lo que tenga que ver con el seguimiento y la evaluación de estas políticas que vayamos a implementar, justamente para mitigar estos impactos ambientales que puedan existir y obviamente mejorar la calidad de vida.
un basural, un incendio, la tala o el desarrollo sin control de un barrio, o la instalación de una industria en una zona donde no debe estar, tiene un impacto directo sobre la calidad de vida de todos, ¿no? En lugares como La Pampa, que tiene netamente actividad agrícola muy, de una manera muy estrecha con la población, bueno, es necesario justamente que existan estas políticas para mejorar el ordenamiento territorial, aumentar productividad, evitar conflictos sociales, etc. Vamos a hablar de lo que es la política ambiental municipal. Sí, vamos a hacer una introducción, un poco de lo que son las influencias de las características locales, la direccionalidad que tienen que tener estas políticas apuntadas a los sectores donde nosotros queremos influir, ¿sí? Explicación de lo que son las prioridades de resolución, hay muchas veces de proyectos, y resolución de fondo, no levantar la alfombra y esconder la basura abajo, ¿no? Sino trabajar firmemente en estas cuestiones. Y sobre todo el trabajo de regionalización lo vamos a mencionar en varios momentos de la presentación, porque, como digo en las presentaciones, esto no tiene límites físicos donde termina mi ejido, pongo una pared y no me influye más absolutamente nada, sino que el trabajo tiene que ser regional, por ejemplo, con todo lo que tiene que ver con residuos sólidos urbanos, aunar esfuerzos para solucionar los problemas, el tratamiento de los efluentes. Si yo estoy volcando mis efluentes y río abajo tengo una población que está captando estos efluentes, voy a tener un problema también. Entonces, hay que comenzar a dejar de lado los egos entre municipios que muchas veces existen, y sentarse en una mesa y comenzar a dialogar y solucionar realmente estos problemas, ¿no? Vamos a hablar de lo que es el ordenamiento territorial, fundamental, la Biblia, en todas estas cuestiones, justamente por todo lo que conlleva, ¿no? Vamos a hablar de lo que es zonificación, todas las obras públicas de infraestructura, justamente que no impacten o que tengan realmente un fin de solución de un problema, y no que genere esto, que el remedio sea peor que la enfermedad, ¿no? Analizar todo lo que es la gestión del riesgo. Insisto, por ejemplo, en este tema de incendios forestales hemos tenido casos por una falta de ordenamiento territorial, se han quemado casas y viviendas de barrios que no hay, justamente por estos desarrollos inmobiliarios sin control. Y sobre todo los proyectos de crecimiento poblacional, hacia dónde voy a dirigir el crecimiento de mi ciudad en base a las características locales que haya, ¿no? Vamos a hablar un poco de lo que son gestión de servicios públicos, bueno, un poco de lo que es tratamiento de efluentes, el uso eficiente de los recursos que pueden ser fomentados desde los organismos municipales, las políticas de energías renovables y políticas, por ejemplo, de reutilización de aguas residuales y demás, que pueden tener una influencia directa sobre los servicios públicos, ¿no? Bajar la presión sobre los servicios públicos para que estos, bueno, sean eficientes, o llegar a instancias de que puedan ser, digamos, puedan tener un desarrollo, puedan ser mejorados sin tener que estar tapando baches, ¿no? Y después vamos a tocar puntualmente lo que es gestión de residuos, ¿sí? También un flagelo muy grande en nuestros sectores. Se están empezando a ver las primeras luces al final del túnel. En los municipios están viendo que ya no hay dónde poner la basura, existe una afuera. Entonces, bueno, los programas estos también tratando de manejarlo con trabajo intergubernamental, con apoyo de estamentos gubernamentales de más arriba. Vamos a hablar de caracterización, proyectos GIRSU, bueno, una mínima idea de lo que son las plantas de reciclaje y saneamiento de aquellos vertederos que hoy estemos usando, ¿no? Bueno, se nos plantea la primera pregunta, ¿no? Es realmente si uno piensa en este momento si estamos en una etapa de justamente desarrollo sostenible, si estamos trabajando para esto, ¿no? Que muchas veces nos llevamos a la boca estas dos palabras, y la verdad que no estamos haciendo nada para el desarrollo sostenible, es la verdad. Podemos estar unos pocos haciendo algunas cuestiones, pero no atacando los problemas realmente de fondo, ¿no? Entonces,
comenzamos a ver estas cuestiones, ¿no? Sobre población, sobre usufructo de los recursos, uso indiscriminado justamente de estos residuos, consumo innecesario de algunos materiales. Entonces, bueno, y nos lleva a un punto donde vemos que, según las proyecciones, al año 2050 vamos a ser cerca de 9.000 millones de personas. Imagínense la demanda de alimentos, la demanda de energía, la demanda de agua que vamos a tener en aquellos momentos justamente por esta población mundial. Y estamos hablando de 30 años, ¿eh? Piensen en cuándo fue el año 2000 y fue hace 20, o sea, no, cuando empezó este siglo, ya pasaron 20 años y parece que no. Entonces, tenemos justamente muy cerca estos niveles donde la presión hacia los recursos va a ser muy grande, ¿no? Y nos tenemos que empezar a hacer algo. Y esto nos lleva a hablar justamente, pensando en el año 2050, un concepto que nació allá por los años 50, sobre la sobrecapacidad de la Tierra. Y este es un estudio que nace a través de la World Wide Foundation, que es conocida mundialmente, y que estipula el presupuesto ecológico. ¿Y qué es el presupuesto ecológico? Ese presupuesto donde nosotros podemos satisfacer nuestras necesidades actuales, ¿sí? En un año calendario, ¿sí? De aquello que la Tierra nos puede proveer, ¿no? Los recursos que podemos proveer. Por allá por el año 60, 70, cuando se empieza a hablar también de lo que es cambio climático y demás, hablamos de que teníamos un superávit, o sea, todavía la Tierra nos daba más de lo que nos estábamos consumiendo, ¿no? Y de acuerdo a un montón de otros estudios, bueno, en ese momento decíamos que estábamos utilizando un 0,7% de la Tierra, un 0,7% del planeta, y todavía podemos seguir explotándolo más, ¿no? Entonces, bueno, comienzan todos estos desarrollos de estas nuevas economías totalmente extractivas, indiscriminadas y demás, de crecimiento económico exponencial. Y el último dato, uno de los últimos datos es que en el año 2014 nos estábamos comiendo o estábamos consumiendo 1,36 planetas Tierra, ¿no? O sea, estábamos consumiendo un 36% más de lo que el planeta nos podía dar. Entonces, para llegar a ese año calendario, decíamos que el 19 de agosto era nuestro día de sobrecapacidad de la Tierra. Del 19 de agosto al 31 de diciembre estábamos tomándolo del año siguiente. El último estudio habla de que ese día llegamos al 2019, es el 29 de julio. Y nos estamos comiendo un 75% más del planeta, ¿sí? De lo que realmente la Tierra nos va a dar, calculando el recurso natural que hoy existe y la disponible. Y en el año 2050, dentro de 30 años, vamos a necesitar 3 planetas Tierra. O sea, nos vamos a estar consumiendo por año 3 planetas Tierra, sobrepasado este día de sobrecapacidad de la Tierra, ¿no? Entonces, es justamente que se prenden estas alarmas y bueno, y empezamos a tener estos inconvenientes. Tenemos los últimos 9 minutos. Bueno, vamos a seguir así no nos distraemos. Y ya entrar un poco en lo que es empezar a hablar de lo que son justamente estas políticas ambientales como definición, ¿sí? Política ambiental, ya sea en cualquier estamento digamos, de estamento gubernamental. Dice que es el conjunto de orientaciones, lineamientos y directrices para la gestión ambiental local, ¿sí? Todo lo que nosotros tenemos que empezar a desarrollar justamente para desarrollar de alguna manera nuestra cuestión ambiental. Y no hablo del ambiental y netamente ecológico, ambiental también relacionando las cuestiones sociales, las cuestiones económicas, productivas y demás, ¿no? Entonces, la política ambiental se basa en 3 ejes programáticos, digamos, ¿no? Todo lo que es la descentralización de la gestión ambiental, ¿sí? Hoy la gestión ambiental no depende necesariamente del área de gestión ambiental municipal, sino que involucra a un montón de otros estamentos dentro del mismo municipio, e inclusive a organismos de la sociedad, ¿no? La generación de alianzas estratégicas entre el sector público y privado, fundamental, hay que sentarse y conversar, que es lo que nos falta últimamente, que
que involucren cuestiones ambientales, productivas y sociales, ¿no? Y toda la implementación de una gestión ambiental que sea propositiva y coadyuvante al desarrollo regional, siempre en pos del beneficio de todos, tomando el beneficio de todos en esta relación de ganar y ganar, ¿no? Siempre con el foco puesto en la cuestión ambiental. Lo menciono nuevamente. Entonces, bueno, podemos mencionar unos problemas que existen hoy justamente por no contar con problemas ambientales. Bueno, justamente la inadecuada disposición de los residuos sólidos urbanos, todos los precarios sistemas de desagües pluviales y cloacales, si es que existieran, ¿sí? Muchos de estos dos y terminan en cauces que no deberían, o en cuerpos receptores donde no deberían terminar. La pérdida de biodiversidad, fundamental. Hoy lo estamos viendo con estos incendios arrasadores que no dejan nada en pie. La mala distribución de todo lo que tenga que ver con áreas verdes, o las superficies de áreas verdes por habitante, y disminución justamente de estas masas verdes, sobre todo en ciudades donde el crecimiento es desmedido porque existe una actividad económica pujante y eso lleva a que tengamos sorpresas. Un déficit en la educación ambiental, fundamental. Hoy la educación ambiental tendría que ser una materia más como matemática, lengua, ciencias sociales, tiene que estar en los colegios, porque que esté nos va a permitir realmente que nos podamos desarrollar en el futuro como seres humanos, básicamente, ¿no? La contaminación y modificación de los que son los causas. En el caso de donde nosotros vivimos, en las serranías, lo vemos impactado a diario por desarrollo inmobiliario, por ejemplo, donde no hay cloacas y todo termina en cauces de ríos, por pozos absorbentes y demás. O sea, se ve en la ladera donde hay una casa, vemos que percola todo el agua hacia un cauce de un río, donde después lo explotamos turísticamente. Bueno, contaminación del aire, contaminación visual, contaminación sonora, es otra de los problemas ambientales. Los problemas sobre el clima, hoy estamos viendo cuestiones regionales que antes no sucedían, lluvias extremadamente violentas en sectores puntuales, inclusive dentro de un mismo departamento, una cosa muy loca, ¿no? Que antes no sucedía, o también una cuestión regional. Y todo decae en este déficit de un ordenamiento territorial adecuado, ¿no? Entonces tenemos que empezar a pensar en estrategias principales que van a vertebral de nuestras políticas, ¿no? Entonces, bueno, integrarnos a lo que son todo el sistema ambiental nacional. No somos una burbuja, no existe paredes que digan, yo no soy totalmente independiente, todo me influye, todo tiene que ver con todo. El fortalecimiento del sistema de gestión municipal es fundamental, tiene que existir un área de gestión ambiental con un profesional idóneo. No puede existir más el cartelito donde diga Secretaría de Planificación Urbana y Gestión Ambiental. No, tiene que ser un área específica con un presupuesto específico para poder desarrollarlo, si no, todo esto no sirve de nada. Dentro de estas políticas también existencia de estas oficinas, bueno, el impulso a la promoción y la educación ambiental es fundamental, ¿sí? La generación de programas específicos por cada línea de acción política. Hoy hay programas de nación, como por ejemplo el programa Casa Común, donde tenemos, donde hay fomento a lo que son los promotores ambientales, promotores de huerta, gestión de residuos. Bueno, hay un montón de cuestiones que necesariamente tienen que desarrollarse porque esas líneas de financiación existen. Entonces, es necesario que alguien las redacte y las proponga. Nosotros estamos haciéndolo voluntariamente con varios municipios porque lo vemos como una salida a futuro, ¿no? Después, la contribución a la construcción de alianzas estratégicas, fundamental, con todos los organismos sociales. Agrupación de vecinos con o sin personería jurídica, que sean atomizadores, digamos, de todas estas políticas, y que justamente sirvan para aglutinar acciones, porque siempre hay acciones muy
que son muy positivas, pero siempre están aisladas, trabajando en sus burbujas y demás, y es necesario empezar a aglutinarlas para que pueda existir un todo, ¿no? Sobre todo en el tema de residuos sólidos urbanos, lo primero que hacemos es trabajar sobre eso. Después empezamos a ver la recolección diferenciada y el camión y la prensa no, primero se trabaja a nivel social, 1 año, 2, lo que haga falta. Y recién empezamos a trabajar con el resto. Diferente a los tiempos políticos, pero es la realidad de lo que funciona. Ya lo vamos a explicar mejor. Entonces, bueno, las líneas de acción, podemos mencionar 5 líneas de acción fundamentales, que son la calidad de aire, a través de la promoción o de la legislación municipal también, de lo que son, o adhesión a leyes provinciales o nacionales para realizar la medición, todo lo que tenga que ver con cuencas hídricas, promover el saneamiento y la recuperación, ¿no? de lo que son cuencas hídricas, y no solo pensar en el arroyito. Pensar en que si yo tengo una plantación que no permite el desarrollo de ninguna especie, otra especie, como por ejemplo un pinar, bueno, tengo que pensar que eso va a tener influencia en una cuenca, pues la absorción de agua va a ser diferente. Si yo tengo un monocultivo cerca de un lugar de afluentes de algún río, bueno, sé que también voy a tener algún tipo de influencia, no solo hídrico, sino también una cuestión de contaminación. Gestión de residuos lo pongo como columna vertebral porque es una de las áreas que hoy es transversal a todo, o sea, tiene que ver con la cuenca hídrica, con la contaminación, con los incendios, con el desarrollo social de todas las personas que trabajan hoy en el cirujeo de los basurales, bueno, varias otras consideraciones, ¿no? Todo lo que tenga que ver con áreas verdes y conservación de la biodiversidad, hoy muy necesitadas en esta época de pandemia, sobre todo en las grandes ciudades. La gente necesita una plaza, necesita descalzarse en el pasto, necesita ver pájaros, oír, es fundamental, ¿no? Entonces, eso también tiene que estar. Y la educación ambiental también como otro eje transversal a todo, no solo a la educación, porque si yo educo, transmito conocimiento, en realidad yo lo que necesito es concientizar, hacer consciente a la población de los beneficios y de los perjuicios que existen de no hacer las cosas correctamente, ¿no? Entonces, bueno, eso también tiene que ser parte del eje, digamos, dentro de los municipios. Entonces, a través de estos 5, nosotros podemos, de estas 5 líneas, podemos empezar a trabajar sobre lo que son las cuestiones de política ambiental. Tenemos menos de 1 minuto. Si quieren salimos y seguimos con la próxima. Básicamente esto es un resumen de lo que tenga que ver con la planificación urbana, con el transporte público, los servicios de energía, etcétera, como una intervención estratégica que yo tenga que hacer mirando el panorama global, ¿no? Así que es necesario ver toda la foto, no centrarnos en algo puntual, ¿no? Y es una de las cuestiones un poco más. ¿Cómo va a grabar? Me había olvidado que vos tenés que aceptar gente si alguien quiere entrar. Pero bueno, en este no vas a tener que aceptar a nadie porque nadie más lo tiene. Así que el que no estaba, no está. Ahí te pasé. Había alguien más que había entrado recién, ¿eh? Bien, ¿está grabando? Sí. Bien, al último había entrado alguien más. Yo acepté y bueno, ahora no lo veo. ¿Esperamos que entre alguien más o ¿Aceptaste seguimos? a alguien? ¿Decís? Sí, alguien, Matías creo. Matías era el nombre. Ay, no sé. Bueno, seguimos. Déale. ¿Dónde habíamos quedado? A ver. Bueno, habíamos hablado de... Vamos a compartir pantalla. Bueno, acá estamos. Seguimos. ¿Está grabando? Perfecto. Habíamos hablado del enfoque estratégico en relación a todas las consideraciones estas que estuvimos hablando, para abordar como un todo, ¿no? A lo que tenga que ver con el diseño de nuestra política ambiental.
Si no, estaríamos agarrando una parte, dejando quizás cuestiones mucho más significativas, de acuerdo a las características de cada municipio, fuera, y eso sería un grave error. O sea, si diseñamos algo, vamos con todo, básicamente. Bueno, vamos a hablar un poco de lo que es ordenamiento territorial, ¿sí? Principalmente asociado al medio rural relacionado con el medio urbano, y esto todo lo que involucra, ¿no? Cuestiones sociales, cuestiones ambientales sobre todo, en muchos casos con sus características, en sectores productivos agrícolas, bueno, tendrá cuestiones relacionadas a cultivos y proximidad de ciudades al campo, y en las áreas serranas turísticas, como es lo que nos toca a nosotros, bueno, justamente todo lo que tenga que ver con la intervención de lugares netamente rurales, de bosque nativo y demás, para vivienda, por ejemplo, sin tener las consideraciones del caso, ¿no? Sobre todo en estas cuestiones que ha sucedido, como por ejemplo los incendios, donde encontramos casas y gente viviendo, donde quizás no deberían haber estado, ¿no? Entonces, bueno, hablamos de que un mismo territorio, el territorio que nosotros decidamos, y el análisis de todos los intereses que puedan verse involucrados, ¿no? Intereses sociales, intereses ambientales, intereses productivos, donde nosotros, bueno, tendremos que intervenir. Hablamos de factores, de varios factores, ¿sí? Principalmente dos factores que hablan del factor vectorial y el factor raster. El primero involucra todo lo que tenga que ver con límites administrativos, políticos, red viaria, parcela, lo que fueras, y el resto lo que es el uso del suelo, la distribución y la topografía. Llevado todos estos aspectos a lo que es el mundo real, ¿no? Entonces, podemos tener idóneos trabajando sobre cada una de estas capas, de alguna manera, pero hay que reunirlos, o reunir a cada responsable, para trabajar sobre realmente lo que es el mundo real, ¿no? En la realidad del lugar. Entonces, bueno, vamos a ver un poco qué es, para qué sirve, cuál es su alcance o resultado, qué beneficios obtiene un municipio, por ejemplo, en caso de que queramos ordenar territorialmente nuestra zona, y cuáles son las relaciones con otros planes. También, un aspecto trascendente a todo. Entonces, bueno, como definición es un proceso político, técnico, administrativo, político porque juega la política, está de por medio. Técnico porque necesitamos técnicos que realmente nos digan qué es lo que se puede hacer y qué es lo que no se puede hacer, qué es lo que es más conveniente. Y administrativo porque conlleva, luego de que nosotros tengamos definido nuestro plan de ordenamiento territorial, cuestiones administrativas como legislación, seguimiento y demás. Todo esto orientado a lo que es la organización, la planificación y la gestión del uso y la ocupación de ese territorio, ¿no? Que nosotros vayamos a definir. Generalmente pensado a nivel municipio dentro de su ejido. Zona A, B, C, bueno, hay varios formatos que hoy lo involucran. Con las características relacionadas a este proceso político, técnico, administrativo, considerando las características biofísicas, ¿sí? Todo el entorno natural y físico que tengamos alrededor, cuestiones culturales, muy exacerbado en estos tiempos con todo el tema de tomas y reclamos de pueblos originarios, en algunos casos digamos, con mucha efervescencia, llegar a niveles extremos, y muchas veces también fogonado por cuestiones políticas, ¿no? Las características socioeconómicas, fundamental, eso nos va a determinar también los diferentes usos que le vamos a dar a nuestro territorio, y todas las características políticas institucionales. Esto también, en un municipio, pueblo chico y infierno grande, dicen, ¿no? Juegan todas las cuestiones políticas y muchas veces utilizando las instituciones, ¿no? Para lograr algunos objetivos. Entonces, bueno, tiene que ser lo más objetivo posible. El ordenamiento territorial tiene principios, el de competitividad territorial, que es la integración de todos estos sectores primarios, secundarios y terciarios, en este caso hablando de cuestiones productivas, sectores primarios, aquellos
orientados a lo que son las materias primas, secundarios a la manufactura de todas esas materias primas dentro de ese mismo territorio, y los terciarios relacionados directamente con los servicios que se brindan, ¿no? Entonces, bueno, todo este desarrollo que posibilite un impulso a estas cadenas productivas de valor, a lo cual se llama, bueno, fenómeno sistémico, involucrando a todos los actores, ¿no? Reuniéndolos. La equidad social, la igualdad de oportunidades de todos los que tengan que ver con ese territorio, ¿sí? Disminuyendo estas asimetrías sociales hoy llamado grieta, ¿no? Pensando en eso también. La sostenibilidad en el uso de los recursos que vayan a verse involucrados, los procesos con criterios de sostenibilidad, digamos, ¿no? Que no mande el bolsillo, como dicen, o la billetera. Armonizando justamente estos aspectos productivos que muchas veces suelen ser muy prometedores y muy, digamos, pues, cumpliendo muchas expectativas, en necesidad de cumplimiento de muchas expectativas, pero en contrapartida poniendo en contraste, poniendo en riesgo cuestiones ambientales, ¿no? Y democrático, fundamental. El ordenamiento territorial tiene que ser democrático justamente para que se pueda legitimar, ¿sí? Que tenga una cuestión de validez social y que la sociedad lo apruebe, ¿no? Y que no esté decidido por una sola pata. Yo siempre digo, estas cuestiones es una mesa de tres patas. Tiene que existir la cuestión económica, la cuestión política y la cuestión social. Se cae una, no existe, la mesa no se mantiene en pie. Es así. Bueno, ¿por qué es necesario? Bueno, pues favorece la vinculación entre las áreas urbanas y las rurales, muchas veces en discrepancia, justamente por las actividades. Hay que, insisto, sentar a todos los actores en una mesa, fundamental, el diálogo, direccionar las inversiones públicas y privadas para justamente que tengan frutos y mejor de las plantas productivas, subsanando todos los problemas de empleo, vamos a dejar de lado todas las cuestiones ambientales y demás, que al final y al cabo después vamos a tener problemas sociales y esa fábrica no va a poder funcionar, ¿no? Bueno, disminuir y prevenir riesgos ambientales o antrópicos, inundaciones, incendios, y fuera. Optimizar la organización de estos asentamientos urbanos, que no cualquiera puede hacer su casa en cualquier lado, básicamente, talando o haciendo uso indiscriminado de los recursos. Propiciar el acceso a la población en condiciones de seguridad alimentaria, que no se vea involucrada en nuestra seguridad alimentaria por justamente la incorporación de algún proyecto que pueda llegar a tener alguna influencia dañina. Mitigar y prevenir conflictos entre las actividades humanas y su impacto ambiental, bueno, ya lo habíamos hablado de eso. Genera oportunidades para todos, para los inversionistas, para los que quieran trabajar dentro de esas áreas productivas y para los que quieran hacer o mantener un perfil de cuidado de todo el entorno natural, ¿no? Que eso nos va a llevar justamente a fortalecer la competitividad de los sistemas productivos. Si una empresa que fabrica zapatos tiene un problema ambiental, social y demás, bueno, va a tener que derivar sus energías en solucionar esos problemas y no realmente en la mejora de la competitividad, ¿no? Entonces otra empresa que esté trabajando sin esos problemas va a tener quizás mayor éxito. ¿Qué características posee? Bueno, tiene que ser sistémico e integral, el territorio como un todo, porque todo tiene que ver con todo en la naturaleza. Uno de los enunciados de un catedrático, Barry Commoner, es decir, todo tiene que ver con todo. El impacto que yo tenga acá va a tener un resultado, que yo haga acá va a tener un resultado más adelante. Entonces, todo el territorio posee elementos estrechamente relacionados, ¿no? Participativo, los habitantes necesariamente tienen que participar y no las autoridades, por haber sido elegidas por el voto, tienen que sentirse que tienen la última palabra y hacer las cosas como ellos dicen, ¿no? Más allá de que haya sido una elección popular. Flexible, tiene que readecuarse, el mundo cambia, las condiciones naturales cambian, las condiciones económicas cambian y tienen que readecuarse y renovarse a esos cambios, siempre. No es que yo hoy dictamine un plan de ordenamiento territorial y me olvide, no.
tiene una evolución para lo cual hay que sentarse periódicamente a rever muchas cosas. Tiene que ser prospectivo, el futuro que queremos lo tenemos que ver, ese futuro tiene que ser posible y de alguna manera que sea concretado, ¿no? Y el abordaje fundamental, y lo pongo como algo muy importante, es que tiene que ser interdisciplinario, se tiene que abordar desde múltiples perspectivas. No todos sabemos todo. Es necesario tomar lo mejor de cada uno y de cada uno de los integrantes de ese lugar, ¿no? Podemos encontrar cosas muy buenas, nutrirnos de cosas muy buenas, más allá de las cuestiones partidarias, ¿no? Tienen que ser objetivas todas estas reuniones. Bueno, el plan de ordenamiento territorial posee dos aristas, todo lo que tenga que ver con instrumentos normativos. Después de un análisis técnico, bueno, tendrá que haber ordenanzas municipales, leyes o lo que fuera, adheriendo quizás a normativa provincial o nacional, y todos los instrumentos operativos, todo lo que son los programas y los proyectos que derivan de esos proyectos, ¿no? Entonces ahí, bueno, empezamos a hablar con una interacción con todos los planes sectoriales. Se me ocurren muchos, ¿no? Planes de gestión de residuos, planes de gestión de huertas, planes de incentivo de energías renovables, bueno, etc. El plan debe considerar todo lo que es el uso y el manejo de la tierra, en función siempre de las potencialidades y limitaciones que existan dentro de ese territorio, ¿no? Siempre considerando la calidad del medio ambiente, recursos naturales y demás, y toda la parte, digamos, operativa o de ocupación y funcionamiento en función de todas las actividades económicas que se desarrollen, ¿no? Si vamos a contar también con infraestructuras, servicios, equipamiento, no hacer todo a cualquier precio, sino tenemos que analizar justamente todos los impactos que pueda tener. Entonces, con el objetivo de justamente mitigar todos estos conflictos que pueden llegar a frenar una actividad productiva y aquellos desequilibrios que se puedan generar en el territorio, ¿no? Desequilibrios económicos, ambientales o lo que fuera. Y acá tenemos un caso, esta es la ciudad de Córdoba, donde tenemos, digamos, el mapa de ordenamiento territorial, donde en muchos casos se respeta, en muchos casos no. Pero podemos ver en algunos sectores cómo podemos, en formato resumen y esquema, en forma de imagen, cómo sería el ordenamiento, ¿no? En el caso del verde oscuro, los sectores rurales, las áreas urbanas, las áreas industriales, generalmente asociadas a las partes exteriores, digamos, de los cascos urbanos, en muchos casos, y relacionado a lo que son accesos de infraestructura, vemos sitios industriales cerca de rutas, por ejemplo. Bueno, después todo lo que es el área militar, en Córdoba tenemos muchas áreas militares, o las áreas céntricas, institucionales, parquizadas y demás, ¿no? Todo lo rojo que podemos ver acá a la izquierda de la imagen es todas áreas militares. Entonces esto resumiría nuestro plan de ordenamiento territorial, ¿no? En un municipio más chico es mucho más fácil, una foto satelital, y ahí decidimos dónde poner cada cuestión. Respecto a la gestión de los servicios públicos, bueno, básicamente es la prestación realizada por una administración pública, de manera directa o indirecta, a través de una tercerización o concesión, para satisfacer las necesidades de la población, ¿no? Todas las necesidades públicas. La prestación tiene que ser regular y continua, las necesidades colectivas tienen que estar satisfechas, ¿sí? Todo el derecho a prestación, yo pago impuestos, tengo que tener justamente una retribución respecto a eso, por lo tanto me da un derecho a que se me preste el servicio, y hablamos de justamente ese derecho público, ¿no? Entonces tenemos tres actores principales: la administración pública, que es quien lleva a cabo toda la satisfacción de esas necesidades, digamos, digamos, al diagnóstico. La unidad gestora, que puede ser pública, una parte de la municipalidad, o concesionada. Y después, bueno, toda la parte de lo que tiene que ver el usuario, ¿no? del servicio en sí. El Estado siempre es regulador, los servicios públicos son responsabilidad del Estado y tienen la responsabilidad de
regular las tarifas o la calidad del servicio, relacionado también a esto, no solo a que me llegue agua limpia, sino a que las cloacas sean tratadas y se vuelquen al río sin ningún tipo de digamos, contaminación, por ejemplo. Entonces, bueno, eso también tiene que ver mucho con la calidad del servicio. Fiscalizar el cumplimiento de normativa y servicios, ya sea que esté a cargo del municipio o no. Siempre hay contratos cuando se concesiona y el Estado tiene que ser el regulador. Y si existe una controversia entre los usuarios y las empresas que están concesionando los servicios, bueno, el Estado tiene que recepcionar esos requerimientos y, bueno, solucionarlos, ¿no? Sería un poco el rol. En el caso de la gestión de efluentes, bueno, los tipos de efluentes que podemos encontrar dentro de municipios, todo lo que tenga que ver con efluentes urbanos, tenga o no tenga cloacas, industriales, agrícolas, y muy hablado en estos últimos tiempos todo lo que tenga que ver con residuos pecuarios, de fácil desarrollo, digamos, y reutilización como abonos naturales o para la generación de energías alternativas, lo que fuera. Entonces, los factores que afectan a ese proceso, en el caso de los efluentes, bueno, el tiempo de esos efluentes que se van a estar generando, la cantidad y la calidad del cuerpo receptor. Si yo tengo una laguna donde no tiene ingresos o aportes, bueno, tendrá una consideración, si tengo un río tendrán otra, estrechamente relacionado al tipo de vertido, ¿sí? Las características dinámicas y estáticas de aquel cuerpo receptor o de los efluentes que esté generando. Y bueno, el oxígeno, la degradación cuando el efluente se vuelca a cuerpos receptores, ¿no? Todos los proyectos tienen que tener consideraciones, como por ejemplo caudal, la temperatura, la carga orgánica, vuelco, sobre todo eso detallado en la legislación, si existiera, la disposición en el terreno y la dimensión económica va a estar supeditada a todas estas cuestiones, ¿no? Y ahí es donde yo como municipio tengo que empezar a considerar todos estos aspectos para llevar a cabo un proyecto, ¿no? Entonces, como dentro de mi política pública, yo puedo instalar políticas de fomento de estas cuestiones, como por ejemplo lo que desarrolla acá Juli con su consultora a través de reactores anaeróbicos, por ejemplo, para evitar que estos pozos negros contaminen napas freáticas o en casos serranos, como nos sucede acá, hasta allá hay problemas de desmoronamiento de terrenos por todas las viviendas que se está construyendo en las sierras, digamos, ¿no? Existir estas políticas, justamente, inclusive legisladas, es decir, bueno, vas a construir tu casa, bueno, para yo que te apruebe los planos, tendrías que tener un sistema, no el pozo negro, necesitas otro tipo de sistema, para que esté legislado. Fomentar el reuso de estas aguas tratadas, si tuviésemos plantas de tratamiento de efluentes cloacales, bueno, a través del reuso indirecto no planeado, como puede ser la incorporación a cauces de río para aumentar caudal, por ejemplo. Todo lo que es el reuso indirecto planeado, el uso para riego, para ríos subterráneos, ríos aéreos, lo que fuera. O bien ya el uso directo, una cuestión más compleja, pero quizás puede suceder como existe ya en algunos barrios de la localidad de Puerto Madryn, en el sur, donde ya existen redes de agua de reuso. O sea, vos tenés tu red y tenés tu red de agua potable y a su vez en el barrio llega una red de agua de reuso, donde vos tenés tu manguerita y regas. Proviene directamente de la planta de tratamiento de efluentes. Eso es fabuloso, eso existe y se está desarrollando y hoy Puerto Madryn recicla el 100% de sus aguas. Entonces, bueno, está bueno que poder fomentarlo. Después, bueno, tenemos algunos reusos de este tipo, ¿no? Lo que es el áreas urbanas, todo lo que es limpieza de calles, veredas, riegos, Lima, la localidad de Lima en Perú, utiliza sus aguas de reuso con estos fines, limpieza de calles, jardines, las fuentes recreativas, tiene un parque de aguas muy grande y parte con agua reutilizada.
sistemas contra incendios si fuera necesario. En agricultura, riego de cultivos, hoy el cordón verde que se le llama Córdoba, que es el cordón donde se produce la mayor cantidad de hortalizas y verduras, se está comenzando a utilizar. Todo lo que es para, bueno, consumo para ganadería, en el paisaje y medio natural, recuperación de lagos, sean naturales o no, riego, aguas libres, recuperación de baldíos, etc. En el caso de acuicultura, bueno, existen algunos casos también de fomento para cría de peces, bueno, tiene que tener ciertas características, ¿no? Pero existe. En la minería, la reutilización de agua es muy importante también. En áreas industriales, bueno, los sistemas de refrigeración, torres, calderas y demás, también con tratamientos específicos puede ser utilizado. Y doméstico, lo que hablamos justamente, estos sistemas de reutilización de agua que pueden ser útiles en caso de que existan, ¿no? Bueno, todo lo que tenga que ver con políticas de energías renovables también tiene que estar dentro de estas políticas de fomento, dentro de una política ambiental. Por ejemplo, garantizar el abastecimiento de energía. Hoy hay pueblos como Ticino, en la localidad de Córdoba, que generan su propia energía a través de biomasa, del cáscara de maní, es uno de los productores de maní más grandes del país, y cuando hubo este corte a nivel nacional, fue la única el intendente, bueno, fue un caso muy famoso. Después, reducir la dependencia energética del petróleo. Si nosotros estamos fomentando estas actividades, vamos a estar reduciendo en alguna medida el consumo de petróleo y minimizando los impactos ambientales y sociales, ¿no?, de este tipo de proyectos. De esto podemos hablar un montón a través de las nuevas leyes de energía distribuida, donde cada uno se puede convertir en un generador, ¿no?, de energía, bueno, con sus cuestiones también económicas. Entonces, bueno, analizar qué podemos llegar a detectar dentro de nuestras localidades y fomentar justamente, si tenemos micro usinas de generación hidroeléctrica, geotérmica, bueno, en este caso no somos Islandia. Bueno, proyectos eólicos, de parques solares, solar térmica, hoy las políticas de fomento de incentivos a través de termotanques solares, por ejemplo, que es muy importante, ¿no? Las líneas crediticias. Bueno, y biomasa y biogás, ya específicamente a sectores donde pueden acceder a ese tipo de combustibles. Perdón que vaya muy rápido, pero tengo miedo de que se corte y no falta tanto. Y ya empezamos a hablar un poco de lo que tiene que ver con el tema de residuos, ¿sí? Como último tema dentro de nuestro lineamiento de políticas ambientales. Decíamos que es un área también transversal, y cada vez tenemos menos lugares ya para tirar residuos sin control. Y el principal argumento es que forman parte de esta famosa frase que es la economía circular, ¿no? La generación de activos comerciales a partir de materiales que antes terminaban enterrados, ¿no? Entonces, analizando todo lo que tenga que ver con la producción de ese residuo, todo lo que tenga que ver con la parte de producción de ese residuo, orientado a lo que es el consumo. Sí, Juli. Colgué el link recién en el chat, yo después te lo paso para una tercera parte si es que no llegamos, no te preocupes. Dale, listo. Igual no falta mucho, faltan unos 10 minutos. Considerando, bueno, todas las partes de la producción de ese material que luego va a ser residuo, todo lo que son el consumo de esos materiales para que luego se conviertan en residuos, cómo vamos a descartar como población esos residuos, y después, bueno, cómo podemos convertirlos en activos. Este es el concepto básico justamente de esta economía circular, ¿no? Pero como municipio, en donde más podemos poner el foco justamente es en las actividades de descarte, cómo vamos a desecharnos de eso, cómo vamos a desechar esos residuos. Y ahí es donde empiezan a jugar todas las cuestiones de esta famosa pirámide de la sustentabilidad de los residuos, promoviendo acciones desde esta base, esta pirámide invertida, hacia la punta, ¿no? Donde trabajaremos en aspectos de reducción y minimización. Hoy estamos, dentro de las localidades que me toca asesorar, trabajamos mucho en esto,
armando redes, por ejemplo, de productores, viveros, de hortalizas o lo que fuera, que necesitan, por ejemplo, recipientes. Entonces armamos redes, una profesional dentro de todas estas actividades y el INTA también juega. Empezamos a trabajar, por ejemplo. Entonces, dentro de la planta de selección tenemos un área donde se le seleccionan recipientes. Tetra Brick, sachet de leche, vasitos de yogur, dulce de leche, lo que fuera. El productor que lo necesita va y lo busca. Entonces, se fomentan todas las actividades de reducción y reutilización de los residuos, ¿no? Luego, todas las etapas de reciclaje por material, eso es un ingreso en este momento para los municipios. Todo lo que tenga que ver con el coprocesamiento, en caso de que, bueno, los materiales no se puedan reutilizar, caso de ejemplo, los neumáticos, ¿sí? Que pasa a procesos térmicos con valorización energética o no, esos materiales se los utiliza como combustible para fabricación de cemento, por ejemplo. Se hacen convenios con otros municipios, se ponen de acuerdo las áreas de obras públicas, arman con un camión un viaje, por ejemplo, y a través de convenios, y los recibe en este caso la planta de Holcim, cerca de Córdoba, a través de convenios y demás. Por eso hablamos de la regionalización. Y después ya como base, los procesos térmicos sin valorización energética. Hoy no tenemos plantas de incineración. Y como última medida, el confinamiento. Dejar de enterrar recursos, básicamente, ¿no? Entonces tenemos mucho camino por, por transitar, porque hoy esta pirámide está 100% invertida. Hoy, a través de los más de 3.000 todavía basurales a cielo o se entierra sin ningún tipo de control, ¿no? Sin ningún tipo de consideración técnica. Los objetivos, bueno, específicos de estos sistemas de gestión de residuos es mejorar la higiene urbana y el servicio. Cuando la gente ve menos basura, eso motiva a tirar la basura de una manera más adecuada, ¿sí? Toda la parte de inclusión y desarrollo socioeconómico, se generan muchos puestos de trabajo. En la cumbre hemos generado 5 puestos de trabajo que están viviendo de lo que hoy están generando, y eran cirujas, básicamente, o recolectores que hacían el cirujeo, no hablando con la palabra ciruja de una manera despectiva, ¿no? Fomentar la minimización y recuperación de los materiales, la separación en origen desde las organizaciones sociales, organizaciones barriales, educación, charlas, colegios, es un trabajo de aquellos municipios que tienen cero implementación de estos planes. Lo primero que hay que hacer, ellos quieren ya salir a recolectar diferenciadamente. No, porque van a generar nuevos basurales en las áreas de recuperación. En realidad hay que educar a la población, comentarle qué es lo que se va a hacer, trabajar en la concientización y recién ahí poner un camión a disposición de que haga la recolección, porque si no va a ser otro camión dando vueltas juntando basura, básicamente, ¿no? Entonces la separación en el origen en estos casos es fundamental, aunque sea básica, húmedos secos o orgánicos e inorgánicos, como les quieren llamar, ¿no? Es fundamental. La participación ciudadana es otra de las cuestiones que no podemos dejar de lado. Tenemos que sentarnos con todas estas energías que están dando vuelta, con poco impacto, sentarlas y decir, bueno, che, vamos a hacer algo grande. En el caso de San Marcos Sierras, por ejemplo, un municipio, trabajamos con vecinos autoconvocados por la basura, se llaman, y hoy logramos que se armen grupos de voluntarios para limpiar lo que era el basural. En la cumbre tenemos un grupo que se llama La Cumbre Verde, que es un grupo también de vecinos autoconvocados, que prácticamente se conforma de vecinos que están trabajando en la educación, concientización desde sus lugares. Hay artistas plásticos, hacemos intervenciones en las plazas, ferias, armamos esta red solidaria de residuos,
Entonces todo eso en la población empieza a hacer algún tipo de ruido y favorece el fomento de empezar a tratar los residuos o manejarlos de otra manera. Bueno, todo lo que tenga que ver con la construcción ya sí a una instancia de infraestructura, de gestión de residuos, instalaciones adecuadas justamente para que la gente pueda trabajar. Bueno, esto siempre cuando nosotros ponemos un portón dentro de lo que era el predio del basural, para comenzar a tener horarios y demás, vamos a encontrar un montón de mini basurales que existan, que van a empezar a existir. Bueno, eso de a poco es un trabajo también hormiga, en algún momento de premiación o de incentivación, y después sí ya aplicación de legislación, que tiene que existir sanciones en caso de que se detecte algo de eso, ¿no? Esto, reorganizando los técnicos de los municipios, lo que hacemos básicamente es justamente reducir los costos de tratamiento, que el camioncito no esté dando vueltas sin poder llenarse con residuos reciclados, y fortalece técnicamente justamente a los municipios. Los municipios tienen que tener legislación en cuanto a políticas de revalorización de residuos, puede estar dentro de la política ambiental, y después dentro de esa política un plan específico o un programa. Tiene que suscribir o adherir a convenios bilaterales o multilaterales, justamente porque eso después nos da aval para acceder a vías de financiación y demás. En Córdoba, hoy la Secretaría de Ambiente dictaminó que el que no tenga planes de residuos a implementar o implementados, el momento que se abran los recursos, digamos, donde haya financiación y demás, los que no lo tengan lamentablemente van a quedar afuera de la fila. Entonces, hoy muchos municipios se están plegando a eso, sobre todo con la asistencia técnica, de asesores, como por ejemplo estamos trabajando con la consultora u otro tipo de consultoras, se suscriben justamente estos convenios y demás. Las normas tienen que existir, ya sea de adhesión o normas nuevas, complementarias, basándose en las normas de presupuestos mínimos que hoy existen. Y bueno, sobre todo justamente el sistema de gestión de residuos tiene que estar establecido y tiene que estar legislado. Tiene que estar apoyado por una ordenanza que lo permita, digamos, su aplicación, o sea, que le dé validez a través de uno de los tres poderes del Estado, saliendo del Ejecutivo y reglamentándose desde el área legislativa, ¿no? Entonces, bueno, tienen que existir en estos casos ordenanzas que avalen el trabajo que se vaya a desarrollar. Bueno, cuando nosotros vamos a hacer un diagnóstico en la situación de ese municipio, bueno, primero vamos a recoger información, relevar todos los aspectos que existan, porque es necesario diagnosticar para saber qué remedio vamos a introducir, ¿no? O a colocar. Después la descripción de identificación de los aspectos actuales, los aspectos claves, detectar grupos sociales que estén trabajando, si ya existen buenas acciones, potenciarlas, y tratar de, bueno, procesar la mayor información que hayamos recopilado justamente para llegar a un buen puerto. Y después, bueno, luego que se implementa, estos sistemas generalmente, o estos planes, tienen una evaluación anual para ver la evolución y demás cuestiones que eso hace al desempeño, ¿no? de la planificación. Obviamente, si existieron procedimientos sustanciales, vamos a ver resultados, ¿no? Entonces, bueno, determinaremos la generación y composición de los RCU como una de las tareas, digamos. Se revisará cada uno de los elementos que componen este sistema de gestión, los camiones, la gente, las personas que trabajan en el área de, por ejemplo, basurales. En la cumbre teníamos un problema muy grande que era el ganado. Teníamos aproximadamente 300 vacas y cabras comiendo basura, era una locura. Yo ese matambre no lo pruebo, seguro que no. Pero las vacas se comían el plástico, vos veías las heces,
de las vacas de plástico. Entonces teníamos esas partes, esos elementos, nos íbamos encontrando con cuestiones que necesitamos solucionar. Y una de las cuestiones fue sentar a los productores y decir, che, tus vacas que no entren más al basurero. Ahora por suerte ya me animaría a comer ese matambre. Bueno, predicción de requerimientos que podamos llegar a tener futuro, asociado a todo lo que son recursos técnicos, camiones, gente, recursos humanos, prensa, equipamiento, lo que fuera, eso se puede determinar de alguna manera. Bueno, y todo lo que tenga que ver información básica relacionada a todo lo que es la gestión de los RCU. Hoy tenemos canales de comunicación en los cuales los vecinos dejan sus inquietudes y dicen, che, mirá, me pasa el camión de recolección general y levanta la basura. Bueno, señora, ¿sabe que usted tiene un horario para dejar los reciclados, que es a partir de las 14 horas? Ah, no sabía. Bueno, el camión que pasa con los reciclados, la gente está capacitada y ve en la bolsa que hay, entonces lo recolecta. No, el camión que pasa a las 6 de la mañana levanta todo. Ah, no sabía. Bueno, entonces esos canales de información son muy útiles, porque vas midiendo con un termómetro qué es lo que está pasando justamente en esos lugares. Esto básicamente es una torta de estadística de lo que hablamos de la caracterización de este tipo de residuos, donde, bueno, después de un análisis podemos llegar a estas conclusiones, nos va a servir para tomar después, diseñar futuras plantas, por ejemplo. Lo importante de esto es que saber hoy que en nuestro país, y prácticamente en todos los países en vías de desarrollo, para no decir subdesarrollados, tenemos en nuestra bolsa de basura el 50% tiene que ver con orgánicos y compostables. El 25% residuos mixtos no reciclables, todo lo que tenga que ver con compuestos sucios y demás, que es el descarte, que en teoría iría hacia un relleno sanitario, y después sí un 25% de materiales que pueden reciclar. Si nosotros hoy hacemos la separación entre orgánicos, entre húmedos o secos, que es lo que normalmente se llama, estaríamos haciendo un gran trabajo, porque el 50% de estos residuos arruina todo el otro porcentaje que puede llegar a tener alguna potencialidad de reciclaje. Entonces, es necesario comenzar, luego de campañas de concientización,